Así hago un UGC completo con el agente Grok. Y es más fácil de lo que parece. Los UGC que estáis viendo se han creado con el agente de Grok. Y en este vídeo te voy a enseñar exactamente cómo lo hago. Empezamos en el apartado Imagen y hacemos clic en Agente Beta. Después entraremos en Lienzo Nuevo, aunque también podríamos escribir directamente lo que queremos en el chat. Ahora te preguntará qué quieres crear: historias, mundos, shorts o UGC. Yo no voy a seleccionar ninguno porque, aunque salga la opción de UGC, empezaría a generar ejemplos automáticamente. Si nunca habéis visto cómo funciona, podéis entrar y probarlo para ver qué hace. Pero nosotros para este tutorial vamos a escribir directamente en el chat. Aquí tendrías que escribir lo que quieres. En este caso pondremos: quiero un UGC de un hombre que enseña a sus seguidores el bote de proteínas que toma. El hombre estará en el gimnasio. La marca del bote se llama Vitae Fluxum. Utiliza el hombre de la imagen del blueprint que te paso. Haz guión de las escenas. El hombre siempre llevará la misma ropa. Utilizaré un blueprint que ya tengo hecho. Un blueprint es una imagen ficha técnica del personaje. Si no sabéis cómo se crea, arriba os dejo un enlace a un vídeo donde explico cómo hacerlo para siempre tener la misma consistencia de un personaje en diferentes escenas. Para el vídeo pondré que haga una resolución 16:9, porque si no quedaría raro usar 9:16 en este formato. Como supongo que queréis hacer un short o un reel, el agente, al decirle que es un UGC, os lo hará con una resolución de 9:16. Adaptad la resolución para la plataforma en la que queréis hacer el vídeo. Ahora nos ha generado un guión y está generando un vídeo. Mirando el guión, ya sé que el vídeo estará mal. Ha puesto demasiado texto de diálogo para el tiempo que dice por escena. Mientras se genera el vídeo, le escribiré que quiero las imágenes de las escenas. El hombre siempre con la misma ropa y el bote siempre igual. Especificad siempre que la ropa y el producto que queréis enseñar sean siempre iguales, porque si no, a veces cambian en cada imagen. El vídeo ya está generado. Mirad los errores que ha hecho. Uf, tremendo entrenamiento completado. Y ahora mi secreto, Vitae Fluxum, proteína premium para ganar más y recuperarte rápidamente. Mira la etiqueta, prueba, luego reforma tu cuerpo. Vamos. Como os he dicho, era imposible que pudiera decir ese diálogo. Una manera de saber si se puede es calcular si tú puedes decir esa frase en ese tiempo. Si tú no puedes, el avatar menos. Ahora ya ha generado las imágenes. Como el bote no me gusta, le diré que haga el bote negro y dorado. Si os queréis evitar esto, al principio podríais hacer un blueprint del producto o especificar cómo lo queréis. Así no tendríais que estar arreglándolo. Así que selecciono las 3 imágenes que me ha hecho y le digo lo que quiero arreglar. Como antes de hacer este tutorial ya había hecho algunas pruebas con el agente, terminé alcanzando el límite. Tened cuidado con esto porque tuve que esperar 24 horas para poder seguir generando. Al día siguiente conseguí crear las 3 imágenes, aunque los botes no eran exactamente iguales. Y como tenía miedo de no poder terminar el tutorial, decidí quedarme con las imágenes del bote blanco. Le he dicho a la gente que me hiciera el guión, entonces me ha generado el guión de cada escena y simplemente lo he copiado y pegado, porque solo quería cambiar una parte del diálogo. También le he pedido que los vídeos durasen 10 segundos. Después, el agente me ha generado el vídeo. Y este ha sido el resultado. Chicos, mucho me está preguntando qué proteína estoy tomando haceros. Aquí está, Effectful. Esto es el que estoy. El resultado no ha sido muy bueno. Y realmente me viene bien, porque así os puedo enseñar los errores que podemos cometer y cómo evitarlos. La solución sería pedirle que haga cada vídeo por separado y especificar que todos tengan la misma voz. Lo de la voz lo añado por si acaso, para mantener la máxima consistencia entre escenas. Este es un buen momento del tutorial porque aquí os voy a enseñar varias cosas importantes. Vamos a ver cómo han quedado los vídeos. Chicos, muchos me están preguntando qué proteína estoy tomando. Esta es la que uso, Vitae Fluxum. Me ayuda a ganar músculo y recuperarme rápido. Pruébenla y verán. Chicos, Aquí está, Vitae Fluxum. Esta es la que uso después de entrenar. Me está dando muy buenos resultados. Link en bio si quieren probarla. ¡Nos vemos! Los vídeos tienen muchos segundos en los que no hablan ni hacen prácticamente nada, pero la interfaz del agente de Grok tiene una solución bastante útil para esto. Puedes recortar los vídeos directamente desde ahí. Ahora os voy a enseñar cómo hacerlo. Me están preguntando qué proteína estoy tomando. Esta es la que uso, Vitae Fluxum.
Me ayuda a ganar músculo y recuperarme rápido. Pruébenla y verán. Chicos, muchos me están preguntando qué proteína estoy tomando. Esta es la que uso, Vitaifluxum. Me ayuda a ganar músculo y recuperarme rápido. Pruébenla y verán. Chicos, muchos me están preguntando qué proteína estoy tomando. Cuando tengas claro qué partes sobran, le das clic al símbolo de las tijeras. Entonces se abrirán abajo los fotogramas del vídeo y podrás recortar el tiempo que no necesitas. La parte oscura es la parte que se va a recortar. Y cuando lo tengas listo, simplemente pulsas la flecha. Después se generará un nuevo vídeo con la duración que hayas dejado sin recortar. Chicos, muchos me están preguntando qué proteína estoy tomando. Chicos, muchos me están preguntando qué proteína estoy tomando. Al final ha quedado un vídeo de unos 3 segundos. Vamos ahora con el segundo vídeo, porque este tiene una variación bastante importante. Vitaifluxum. Esta es la que uso después de entrenar. Aquí está. Vitaifluxum. Esta es la que uso después de entrenar. La variación del segundo vídeo es que también podemos recortar por delante y por detrás al mismo tiempo. Eso ayuda muchísimo en casos donde al principio el personaje se queda quieto unos segundos sin hacer nada. Y en el tercer vídeo vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a unir los vídeos. Si tenéis seleccionado un vídeo, el tercer icono que aparece es el de unir. Lo pulsáis y ese será el primer vídeo. Después seleccionáis el siguiente vídeo y automáticamente pasará a ser el vídeo número 2. Y si añadís otro más, ese será el tercero. Si os fijáis, dentro del círculo negro aparece un número. Ese número indica la posición que tendrá cada vídeo dentro de la secuencia. Por ejemplo, si aparece un 2, significa que ese será el segundo vídeo. Chicos, muchos me están preguntando qué proteína estoy tomando. Vitaifluxum. Esta es la que uso después de entrenar. Me está dando muy buenos resultados. Link en bio si quieren probarla. ¡Nos vemos! Se me había olvidado comentar una cosa importante. Cuando ya tengáis todos los vídeos seleccionados, en la parte superior de la pantalla tenéis que pulsar donde pone Unir. Después de eso, el agente generará un único vídeo completo, como el que acabáis de ver. Cuando queráis exportarlo, le dais a Exportar en la parte superior del vídeo. Entonces se generará el vídeo completo, y ahí simplemente tendréis que pulsar la flecha de descargar. Y para acabar el tutorial, vamos a pedirle a la gente que haga un UGC de lo que quiera, a ver qué se inventa. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo y recuerda suscribirte. Hola, hoy les quiero mostrar mi ritual de café Vitaifluxum favorito para empezar el día con energía. Este es mi secreto para concentrarme mejor.